A 8.4 metros, el aire se vuelve algo extraño, no entra en los pulmones. Hay que conquistarlo. Cada respiración parece filtrarse a través de una tela húmeda, y en ese gesto repetido, inhalar, exhalar, no perder el ritmo, entiendes que la montaña no te odia ni te ama. Simplemente no te debe nada. Y aún así, en aquella pared de la vertiente norte del Everest, justo cuando creía conocer todas las formas de la soledad, me di cuenta de algo que no lograba clasificar. No estaba realmente solo. Había elegido ese tramo por un motivo que casi me avergonzaba decir. En voz alta, seguía la línea donde, en 1924, George Mallory y Andrew Sandy Irvine se habían desvanecido mientras intentaban convertirse en los primeros en alcanzar la cima. 9 años habían pasado desde su desaparición, pero allí arriba, la palabra pasado funciona mal. El frío lo conserva todo, incluso las preguntas, y yo tenía demasiadas preguntas. Conocía las historias la última fotografía, el último avistamiento a distancia, esos 2 puntos oscuros avanzando por la arista, todavía fuertes antes de que las nubes los engulleran. Conocía también la obsesión que ese misterio despierta en los alpinistas, la idea de que, detrás de la montaña más alta del mundo, hay un secreto que no tiene que ver solo con la altitud, sino con la obstinación humana. No era un novato, había escalado durante años en los Alpes y en Escocia, había guiado a personas en condiciones donde basta un error para convertir un día normal en tragedia, había visto avalanchas desprenderse sin aviso, había sentido la presión de una tormenta que te aplasta contra el suelo, como una mano invisible. Confiaba en mi cuerpo y en las señales que envía cuando algo no va bien. Ese día, mi cuerpo me envió una señal que no se parecía a ninguna otra. Llevaba horas avanzando y el sonido de los crampones se había convertido en una especie de música mecánica en hielo duro, golpe seco, breve deslizamiento, pausa, un paso tras otro, siempre igual. A esas alturas, no avanzas tan solo das pasos, y esperas que la suma de esos pasos te mantenga con vida. Me hablaba en voz baja, como siempre hago cuando estoy solo en la montaña, no por valentía, sino por disciplina. Tranquilo, uno a la vez. No aceleres, A esa altura, incluso un susurro parece ruidoso, porque el aire es tan escaso que cualquier sonido se siente más cercano. Fue entonces cuando noté un compás de más, un apoyo que no era el mío, un ritmo que se encajaba en el mío como un latido añadido. No lo percibí enseguida como un ruido claro, lo sentí como una sincronía. Yo me detenía, y algo se detenía conmigo. Yo reanudaba la marcha, y eso mismo reanudaba conmigo. Me paré en seco y permanecí inmóvil, conteniendo la respiración en silencio, a ningún rose, ninguna piedra suelta, ningún viento capaz de imitar un paso. Y sin embargo, esa presencia, no sabría llamarla de otra manera, no se fue, estaba allí, junto a mi hombro derecho, como si siempre hubiera formado parte del paisaje, y yo, simplemente, la hubiera notado demasiado tarde. Pensé en la altitud, pensé en la hipoxia, en los trucos de la mente cuando no recibe suficiente oxígeno. Pensé en el fenómeno conocido entre los alpinistas, esa sensación de estar acompañado por un tercer hombre en momentos de esfuerzo extremo. Lo había oído contar a otros, e incluso lo había experimentado una vez, una compañía imaginaria que te ayuda a no rendirte. Pero esto era distinto. No tenía la amabilidad de un consuelo, no tenía la forma de una fantasía, era atenta, como si estuviera evaluando. El frío aumentó de repente, tan rápido que se me congelaron las pestañas al parpadear. Revisé el flujo de oxígeno, las manos me temblaban más de lo que el frío podía justificar. Para distraerme y recuperar lucidez, busqué algo familiar en la comida. Saqué el Kendall Mint Cake y lo partí con un gesto automático. Y me ocurrió la cosa más absurda de todas sin pensarlo. Rompí un trozo y lo extendí hacia un lado, hacia el vacío, como si quisiera ofrecérselo a alguien. Me quedé congelado con la mano extendida. Permanecí así un segundo, paralizado no por el frío, sino por la vergüenza. Porque en ese gesto involuntario había una certeza inexplicable que si dejaba ese trozo allí, algo lo aceptaría. Me recompuse, retiré la mano y mordí la otra mitad. «Te estás volviendo idiota», me dije. Luego, retomé la marcha. La pared no te concede mucho tiempo para pensamientos extraños.
te obliga a permanecer en el cuerpo. Cada metro es un ejercicio de equilibrio y atención. Y, aún así, pocos minutos después, cuando me detuve para recuperar el aliento y clavé el payolat en el hielo para estabilizarme, vi algo que no podía despachar como sugestión. Junto a mi huella, en la nieve compacta, aparecieron marcas. No eran pies, no eran botas, no eran rastros de crampones, eran presiones redondas, casi del tamaño de un plato, con ligeras figuras geométricas en su interior. Como si un motivo hubiera sido impreso en la nieve con precisión, no indicaban dirección, no formaban una línea, no iban ni venían, simplemente habían aparecido. Me incliné, intentando entender si podía tratarse de un efecto del viento o del hielo, pero los bordes eran demasiado nítidos, demasiado regulares, y el diseño interno, esos trazos finos casi matemáticos, tenía algo deliberado. En ese momento, levanté la vista. Sobre el hombro noreste, en el cielo pálido, vi dos objetos oscuros suspendidos. Estaban lejos, pero lo bastante visibles como para ser innegables. El cerebro, como siempre, intentó traducirlos en algo conocido globus cauchivus, cometaus militaris, equipo de alguna expedición. Pero la traducción no funcionaba, porque no se balanceaban como objetos movidos por el aire. Se desplazaban mal, de una forma que no respondía a las reglas que yo conocía. Uno de ellos tenía una forma que podía recordar a unas alas, pero no batían, se plegaban y desplegaban como superficies que atravesaran un espacio distinto al del cuerpo. El otro tenía una protuberancia parecida a un pico, pero parecía más bien un órgano de orientación, como si apuntara y corrigiera su posición según mis movimientos. No era un comportamiento aleatorio, era observación. Mi instinto buscó un ancla en la realidad. Hice lo que hacía como guía cuando alguien entraba en pánico, nombré cosas concretas. Dije en voz alta los nombres de las cumbres lejanas, de los glaciares, de las aristas, como si los nombres pudieran clavar el mundo en su sitio. Seguía avanzando, pero de vez en cuando el terreno lo permitía, volvía a mirar, y allí seguían. Más tarde, al cruzar una sección de losas traicioneras, recordé una noticia que aún circulaba por el campamento Altan 2 días antes. Otro alpinista había encontrado el Pialat de Malari. El hallazgo había encendido discusiones y esperanzas. El Payelat, un objeto real, una prueba tangible, el tipo de cosa que tranquiliza la mente porque te permite decir, aquí están, existió, ocurrió de verdad. En ese punto, cerca del lugar señalado, vi algo que jamás había oído mencionar. En la roca había marcas, no arañazos de crampones, no fracturas naturales, no líneas del hielo, parecían motivos geométricos, como si alguien hubiera dibujado sobre el granito con una precisión imposible. Me recordaron a las formas que el hielo crea en los cristales de una ventana, pero aquí no había azar, había orden, un orden frío, repetitivo, casi elegante. Me acerqué con cautela. Cada paso sobre esas losas era un pacto con la gravedad. Un error y la pared te toma y no te devuelve. El crampón raspó la roca. Me detuve, observé, y ocurrió algo difícil de explicar sin parecer loco. En el dibujo parecía cambiar según el ángulo. No se movía como una ilusión óptica común. Era más bien como si mi mirada entrara en las formas, y las formas me invitaran a mirar más tiempo. Una invitación no agresiva, casi amable, pero insistente. Me di cuenta de que me había inclinado un poco demasiado hacia el vacío. Lo entendí por la tensión leve de la cuerda. Me retiré, como despertado de un pensamiento, y en ese instante sentí de nuevo la presencia. Pero ya no era una, era como si, alrededor, hubiera atención, no ruido, no voces, solo la sensación clara de que algo, más de algo, estaba esperando mi reacción. Las dos figuras del cielo descendieron un poco más, no mucho, pero lo suficiente para dejar claro que su interés había aumentado. Y mientras estaba allí, entre el hielo y la roca, con el corazón latiendo lento y pesado, percibí un sonido que no viajaba por el aire, lo sentí en los huesos, una frecuencia baja, casi un zumbido, que parecía subir por el Payelot y propagarse por los brazos, el pecho, la garganta. No dolía, no daba miedo, pero traía un mensaje,
como si mi mente lo comprendiera antes que las palabras. Me estaban ofreciendo algo. No un objeto, no ayuda, no peligro, una posibilidad, un umbral. De repente recordé con claridad el último avistamiento de Mallory y Erven en 1924, dos figuras que aún ascendían con decisión antes de que llegara la nube. Imaginé el momento en que ellos también vieron estos signos. Imaginé la misma atracción, la misma curiosidad. El cielo cambió de pronto. Una niebla se formó con demasiada rapidez para ser natural, como si se hubiera desprendido de la nada y hubiera elegido justo ese punto. Por un instante, a través de ese velo, me pareció ver aperturas en el aire, no ventanas, no grietas, sino algo parecido a puertas. Más allá, una luz distinta, y estrellas que no deberían haber estado allí. No digo imposibles para convencer a nadie, digo distintas, porque no tenían la familiaridad de las cosas de nuestro cielo. Era como mirar un lugar que no reconoce nuestro tiempo. Me quedé rígido, no porque pensara, voy a morir, sino porque entendí que, si me quedaba a mirar, perdería lo más valioso que me quedaba, la dirección. Entonces, llegó la tormenta. No una tormenta anunciada, no un viento que crece poco a poco. Fue como un muro de hielo y aire que me golpeó con intención. El barómetro cayó y el mundo se volvió blanco y ruidoso. Ya no distinguía la ruta, ya no podía confiar en el horizonte. En pocos segundos, la montaña transformó la curiosidad en un peligro mortal. Elegí sobrevivir. No fue una decisión heroica, fue instinto. Me di la vuelta y empecé a descender casi a ciegas, contando pasos, buscando apoyos, protegiéndome como podía del viento que me arrancaba el aliento. Y mientras bajaba, la presencia no desapareció, permaneció a mi lado. No como amenaza, sino como testigo. Cuando por fin alcancé una altitud más segura y la tormenta amainó, me sentí vacío. Tenía la sensación de haber escapado de algo que no sabía nombrar. No un ataque, no un accidente, una propuesta. Una propuesta. Esa noche, al resguardo del campamento, revelé las fotografías de la ascensión. La mayoría mostraba lo esperado: hielo, roca, líneas de nieve, la monotonía cruel de la pared norte. Pero el último fotograma tenía un detalle que no había notado al disparar. En una esquina, casi invisible contra el cielo pálido, había un motivo geométrico. El mismo orden sutil que había visto en la roca. No era una mancha, no era un defecto de la película. Estaba allí. Me senté a mirarlo como se mira un enigma que en el fondo no quieres resolver. Por un momento me cruzó un pensamiento casi infantil: si se lo enseñara a alguien, ¿qué dirían? ¿Que es un artefacto? ¿Una casualidad? ¿Una sombra? ¿Una prueba? Y comprendí que ninguna respuesta me daría paz. Así que hice algo que aún hoy no sé si considerar prudente o cobarde. Quemé esa fotografía. No por miedo, por cautela, porque hay cosas que, una vez compartidas, dejan de pertenecerte. Y yo no quería convertir mi pregunta en un espectáculo. Pasaron los días, volví al valle, volví a respirar aire normal, pero descubrí que el cuerpo no había olvidado el zumbido. A veces, por la noche, aún lo sentía como un eco en los huesos, un recuerdo que no era del todo un recuerdo. La semana pasada llegó una carta del Alpine Club. Están organizando una nueva expedición para buscar a Mallory y Erven y su cámara 5PK, con la esperanza de cerrar por fin el caso, demostrar si en 1924 alcanzaron la cima o no. Me pedían que me uniera como asesor técnico para la pared norte, citando mi experiencia. Escribí varias respuestas. En una decía que sí, porque era lo correcto para la historia y para la ciencia. En otra decía que no, porque sabía que a la montaña no le gustan los hombres que buscan respuestas. Al final, envió una sola palabra: no. No porque crea en leyendas, no porque me guste el misterio, sino porque en un punto de la pared vi una matemática grabada en la roca que no pertenece al azar. Percibí una presencia que no tenía prisa. Miré el cielo y entendí que el mundo puede ser más grande de lo que estamos dispuestos a admitir, y sobre todo, porque sé que quien sube allí arriba, tarde o temprano, se detiene. Se detiene a recuperar el aliento, se detiene a mirar, se detiene a preguntarse: ¿qué significa? Y en ese breve instante,
Cuando el cuerpo es vulnerable y la mente está abierta, esas cosas, sean lo que sean, parecen acercarse con la paciencia de quienes llevan esperando mucho más tiempo que nosotros. A veces me pregunto si Mallory y Irving aceptaron esa invitación o si simplemente dudaron un segundo de más mientras la tormenta llegaba. Me pregunto si su desaparición fue una tragedia humana o parte de una historia más grande, en la que nosotros somos solo figurantes. No tengo una respuesta, y quizá sea precisamente eso lo que hace al Everest distinto de cualquier otra cumbre. No es solo un lugar al que se sube, es un lugar que te observa mientras asciendes. Y, si eres lo bastante obstinado, te permite vislumbrar algo. Lo justo para que ya no puedas dejar de preguntarte ¿quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Y, sobre todo, ¿qué estaba esperando allí arriba, mucho antes de que Mallory e Irving decidieran perseguir la cima?